La cena de Acción de Gracias en casa de mis padres siempre era una actuación. La mesa estaba puesta con todos los platos tradicionales. El pavo brillando bajo la cálida luz, el puré de papas apilado, la salsa de arándanos en un tazón de cristal y el olor a canela y vegetales asados flotando en el aire. En la superficie, era una escena perfecta. Pero debajo de ese brillo dorado yacía una historia de resentimientos no dichos y heridas invisibles. Me senté en el extremo de la mesa junto a mi hermana, Isabel, a quien se le había dado el asiento de honor junto a nuestro padre. Isabel llevaba una blusa de seda de color borgoña oscuro, su cabello perfectamente peinado, su risa resonando más fuerte que la de cualquier otra persona. Podía sentir sus ojos sobre mí en esos momentos en que nadie más miraba. Era el tipo de mirada que había conocido desde la infancia, la que buscaba una grieta para clavar el cuchillo. Los platos se pasaban, el vino se servía, las conversaciones se superponían. Entonces la mano de Isabel se estiró hacia la salsera. La observé con ojos cautelosos, sin esperar nada más que la habitual burla. Ella sonrió, pero era el tipo de sonrisa que no tenía calidez. Con un movimiento rápido, como si fuera un accidente, inclinó la salsera directamente hacia mi cara. El líquido espeso y humeante se derramó por mi mejilla, quemando mi piel al instante. El shock me cortó el aire de los pulmones. El olor de la salsa caliente se mezcló con el sabor metálico del pánico. Mi cuerpo se congeló mientras el calor se extendía por mi piel, mi blusa pegándose mojada a mí. La habitación se quedó en silencio por un segundo que se sintió como una eternidad. Un primo reprimió una risa. Las cejas de mi padre se fruncieron, no de preocupación, sino de molestia por la interrupción. Mi madre se estiró para alcanzar su servilleta, muy lentamente, como si tuviera que decidir primero si le importaba. La voz de Isabel flotó en el aire con una dulzura falsa. «¿Oh no? Soy tan torpe». Pero sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos no había arrepentimiento, solo satisfacción. Me limpié la cara con la servilleta, cada toque me hacía sentir peor. Mi piel palpitaba. Podía sentir el calor subiendo, no solo por la quemadura, sino también por la humillación. Una mancha se extendió por mi regazo, como un mapa oscuro de cada momento en que me había tragado mi dolor en esta familia. Los susurros comenzaron suavemente. El sonido de los cubiertos se reanudó con vacilación, y en un par de minutos, la conversación continuó como si nada hubiera pasado. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie sugirió que Isabel se disculpara. ¿Todos habían visto algo peor? Tal vez no literalmente, pero en las innumerables ocasiones en que ella me había humillado y ellos habían actuado como si nada. Me obligué a beber un sorbo de agua, mis manos sin temblar a pesar de la vieja y familiar mezcla de ira y desesperación que se agitaba dentro de mí. Por años, ser la que se calla, la que limpia, la que paga las deudas y mantiene el orden me había enseñado a esconder el fuego debajo de una superficie tranquila. Me quedé con la mirada de Isabel por más tiempo que nunca antes. Ella sonrió de lado y se dio la vuelta, segura de que guardaría silencio. Todos pensaron que me callaría, pero debajo de la mesa mis manos estaban tan apretadas que mis uñas se clavaban en mis palmas. Esta noche no le daría la satisfacción de verme derrumbar. Ellos pensaron que esto era solo otra cena, otra herida que llevaría sola. No tenían idea de que me había estado preparando para este momento. No para responder con salsa o palabras en el calor del momento, sino con algo más frío, más afilado e innegable. Pensaron que me iría en silencio, pero esta vez no me iba a ir en absoluto. Esta vez estaba cansada de ser su víctima silenciosa. Crecí en una casa donde el silencio era una forma de moneda. Cuanto menos alboroto causabas, más eras tolerado, y la tolerancia era lo más cercano al amor que yo conocía. Mi hermana, Isabel, era un sol alrededor del cual giraba nuestra familia. Era ruidosa, magnética y hermosa, una niña que podía romper una lámpara y aún ser recompensada con helado. Yo, por otro lado, era su sombra, la tranquila, la obediente, la que limpiaba los vasos mientras todos se reían del encanto de Isabel. Desde que tengo memoria, la balanza estaba desequilibrada. A los 8 años, traje a casa un informe de calificaciones perfecto. Mi padre asintió, apenas miró, y me preguntó si podía ayudar a Isabel a encontrar sus zapatos para la escuela. La misma semana, Isabel llegó a casa con una nota de su maestro sobre su comportamiento perturbador. Mi madre dijo que solo era enérgica y la llevó a comer pizza para animarla. Fue entonces cuando me di cuenta de que el esfuerzo no importaba tanto como el teatro. El temperamento de Isabel era legendario, incluso en nuestro barrio. Gritaría por una caja de cereal equivocada,
Lanzaría zapatos cuando no se salía con la suya, y mis padres la apaciguarían como si estuviera hecha de vidrio. Se esperaba que la ayudara a calmarse, que le diera mi turno, mi juguete, mi tiempo, todo para evitar sus rabietas. A los 12 años, tenía una ruta de periódicos antes de la escuela y cuidaba niños para los vecinos los fines de semana. No porque necesitara el dinero, sino porque mis padres tenían facturas que no podían pagar y Isabel tenía caprichos a los que nunca se les decía que no. Entregaba mis ganancias sin que me lo pidieran, mi madre sonreía y decía «qué chica tan buena eres» y metía el dinero en su bolso. Esa frase se convirtió en mi recompensa, mi única forma de aprecio. A los 14 años, mi padre estuvo desempleado durante 6 meses. Conseguí un trabajo después de la escuela en la biblioteca, organizando libros. Caminaba hasta allí bajo la lluvia, hacía mi tarea durante los descansos y luego comenzaba a trabajar. Mis cheques de pago iban directamente a la compra de comestibles y la factura de la calefacción. Isabel tenía 17 años, ocupada con bailes, chicos y viajes de compras que afirmaba que eran por salud mental. Nunca se perdía un solo viaje. Una tarde, escuché a mis padres susurrar en la cocina que la calefacción podría ser cortada de nuevo. Conté mentalmente cuántos turnos extra podría hacer durante las vacaciones de Navidad. Esa semana les di $200 en efectivo. Mi padre me dio una palmada en el hombro, como si hubiera cortado el césped. Isabel consiguió un abrigo nuevo. Ese invierno, aprendí que el sacrificio no trae amor, sino obligación. Cada sacrificio que hacía se convertía en una razón más para que me dieran por sentado. El verano después de que se graduó de la escuela secundaria, Isabel chocó el auto de mi padre. El deducible borró mis ahorros, pero lo pagué sin protestar. Mis padres me dijeron que era madura y responsable. A Isabel se le dio permiso para conducir otro auto en una semana. Cuando mi madre se postró en cama con neumonía, me hice cargo de la cocina, la limpieza y la preparación del almuerzo para los turnos de fin de semana de Isabel en el centro comercial. Ella se jactaba ante sus amigos de tener una pequeña sirvienta en casa. La primera vez que intenté negarle un favor, mi madre me recordó que la familia es para siempre y que Isabel necesitaba apoyo. Rápidamente aprendí que nadie quería escuchar mi agotamiento. Mis sentimientos eran secundarios a la comodidad de Isabel. Cuando llegué a la universidad, este patrón se había solidificado. Las emergencias de Isabel siempre tenían prioridad sobre mis hitos. Si yo tenía un examen final, a Isabel se le había pinchado una llanta. Se esperaba que faltara a clase y condujera al otro lado de la ciudad para ayudarla. Cuando obtuve mi primera promoción, mi padre cambió la conversación en minutos para hablar de la nueva idea de negocio de Isabel. Cada conversación giraba en torno a su vida, sus necesidades, sus ambiciones, mientras que las mías se convertían en notas a pie de página. Y en medio de todo esto, hubo momentos de agresión física, ser empujada contra una pared en una discusión, una copa de vino accidentalmente derramada en mi regazo en una fiesta. Mis padres me decían que no arruinara el ambiente y que fuera madura. Me conformé, diciéndome que algún día las cosas se equilibrarían, que me verían si seguía demostrándolo. Pero la verdad era que me veían con mucha claridad. Veían exactamente hasta dónde llegaría para mantener la paz y se aprovechaban de ello. Isabel había aprendido a una edad temprana que yo no devolvería el golpe, que no pelearía de una manera que dejara cicatrices que alguien pudiera ver. Esto le daba un poder que llevaba como una joya, exhibiéndolo en cada oportunidad. Supongo que la peor parte no fue el dinero, ni las tareas, ni los moretones que nadie preguntaba. La peor parte fue la creencia de que les debía mi silencio. Que para mantener mi lugar en esta familia, tenía que aceptar que mi papel era servir, absorber, desaparecer detrás de la luz de Isabel. Jugué ese papel tan bien y durante tanto tiempo que casi olvidé que tenía una opción. Casi. La edad adulta no me liberó de la red que mi familia había tejido a mi alrededor. De hecho, los hilos se hicieron más tensos. Después de la universidad, logré conseguir un trabajo estable en contabilidad. No era glamoroso, pero era suficiente para pagar mis cuentas y ahorrar para la independencia que siempre había soñado. Pero cada vez que sentía que me adelantaba, Isabel encontraba una manera de arrastrarme de vuelta. Comenzó con pequeñas peticiones disfrazadas de emergencias. Un mensaje de texto pidiendo un préstamo rápido, hasta su próximo cheque de pago. Una llamada a medianoche porque no podía pagar una reparación de coche. Las cantidades eran pequeñas al principio, $50, $100, y me convencí de que era inofensivo. Luego las cantidades crecieron. $600 para una nueva transmisión,
$800 para cubrir el alquiler después de que se excedió en el presupuesto para unas vacaciones. $1,200 porque su socio se había fugado con las ganancias de su café. Mis padres lo enmarcaron como lealtad de hermana. Está pasando por un momento difícil, decía mi madre, como si Isabel no hubiera estado pasando por un momento difícil desde la escuela secundaria. Mi padre insistía, ella haría lo mismo por ti, lo cual habría sido hilarante si no fuera tan condescendiente. Sabía que Isabel nunca haría lo mismo por mí. La verdad era que yo había sido condicionada a creer que le debía a ella. Esta creencia se extendió a mi carrera. Cuando me ofrecieron un puesto en otra ciudad con un aumento de sueldo significativo, mi madre me llamó llorando. Me dijo que ella y mi padre estaban envejeciendo y que Isabel no podría manejarlo todo en casa sin mí. Cuando pregunté a qué se refería con todo, enumeró cosas como hacer la compra, pagar las facturas, asegurarse de que los hijos de Isabel tuvieran sus útiles escolares. Ninguno de ellos era mi responsabilidad, y sin embargo, de alguna manera se habían convertido en la base de mi vida. Rechacé el trabajo. Mi decepción conmigo misma fue aguda, pero la enterré como había enterrado tantas otras cosas. El control de Isabel no siempre era manifiesto. Lo envolvía en encanto, culpa y el lenguaje de la lealtad familiar. Venía con un café para mí, me decía lo agradecida que estaba, y luego mencionaba que necesitaba un par de miles de dólares para encontrarse con un proveedor para el café. Si dudaba, mencionaba mi supuesta vida fácil, diciendo que no tenía que preocuparme por tener un marido o hijos, así que podía prescindir del dinero. Mis padres reforzaban esta narrativa, elogiándome por ser la confiable, mientras celebraban la creatividad y el espíritu emprendedor de Isabel. Les gustaba llamarla la espíritu libre que persigue sus sueños. Yo era la confiable, la que sostiene la red de seguridad. Comencé a darme cuenta del costo de este papel. Mi cuenta de ahorros nunca superaba los pocos miles de dólares. Me saltaba las vacaciones porque me sentía demasiado culpable por gastar dinero en mí misma. Vivía en un apartamento modesto porque cualquier ingreso extra fluía directamente a la crisis de Isabel. No era solo financiero. El trabajo emocional era agotador. Cuando Isabel rompía con cada relación, yo era la que escuchaba sus horas de llanto. Cuando sus empleados la dejaban, yo era la que la ayudaba a encontrar nuevos. Cuando olvidaba el dinero de la escuela de su hija, yo era la que lo pagaba. Todo esto se esperaba en lugar de ser apreciado. Si retrocedía, mi familia me recordaba todo por lo que Isabel había pasado, como si sus dificultades justificaran que me vieran como un recurso en lugar de una persona. Hubo momentos en los que pensé en alejarme por completo, pero el miedo a cortar los lazos con la única familia que tenía me mantenía atada. Me decía a mí misma que algún día las cosas serían diferentes, tal vez cuando Isabel fuera más estable, cuando finalmente se valiera por sí misma. Pero en el fondo, sabía que la estabilidad nunca fue su objetivo. La dependencia lo era. Con el tiempo, el equilibrio de poder se había inclinado tanto que apenas me reconocía. Ya no solo ayudaba en emergencias. Estaba financiando su estilo de vida. Lo peor de todo era que la situación se había vuelto invisible para todos, incluso para mí. Era solo cómo funcionaban las cosas. Ya no me cuestionaba por qué mi crédito se usaba para el alquiler de su café o porque mi nombre aparecía en facturas que no eran mías. Firmaba documentos sin leer la letra pequeña porque Isabel era familia y la familia se confía la una en la otra. Esta era la historia que me habían contado toda mi vida, y me había costado más de lo que me había dado cuenta. Al mirar hacia atrás, veo que esos años fueron un lazo que se apretaba lentamente. Cada petición, cada favor, cada sacrificio era otro nudo. Y yo seguía apretando el lazo yo misma, esperando que si hacía lo suficiente, si daba lo suficiente, si aguantaba lo suficiente, alguien finalmente me vería. Pero la verdad era que nadie en mi familia quería verme. Querían usarme. Querían a la hermana confiable, a la que resolvía problemas, al cajero automático humano. Y yo seguí dándoselo porque aún no había encontrado el coraje para detenerme. Ese coraje, como resultó, vendría de la manera más humillante, en una mesa de cena festiva y con el escozor de la salsa caliente en mi piel. 3 días antes del Día de Acción de Gracias, mi teléfono se iluminó con el nombre de Isabel. Dudé antes de contestar porque ya sabía cómo sería el tono. Nunca era una invitación a una conversación real. Era una transacción esperando a suceder. Cuando descolgué, se saltó los saludos y fue directo al grano. Dijo que estaba expandiendo el café a una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad. Su voz estaba eufórica, como si se le hubiera ofrecido un boleto de oro, pero había un problema.
Necesitaba $25.000 para asegurar el alquiler y cubrir las primeras renovaciones. Lo dijo como si me estuviera pidiendo una taza de azúcar. Dejé que el silencio se prolongara, con la esperanza de que ella escuchara lo absurdo de la situación, pero solo lo llenó con más justificaciones. Es una inversión, insistió, y tú crees en la familia. Siempre ayudas. Le dije que no tenía tanto dinero, lo cual no era del todo cierto, pero era completamente necesario. Su voz instantáneamente pasó de dulce a afilada. Eres egoísta, espetó. No me extraña que nadie te quiera. Estás sentada en tu supuesta vida estable y ni siquiera puedes apoyar el sueño de tu propia hermana. Las palabras se sintieron como si estuvieran presionando viejos moretones, pero esta vez no me encogí. Le dije que me había cansado de que me tratara como un banco. Se rió brevemente y con amargura y me llamó amargada, celosa y patética. Sentí que mi agarre en el teléfono se apretaba, pero mi voz se mantuvo tranquila. Le dije que tendría que resolverlo sin mí. Me acusó de abandonar a la familia y colgó antes de que pudiera decir otra palabra. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, no porque me arrepintiera de lo que había dicho, sino porque me di cuenta de que por primera vez había dicho no sin ofrecer un compromiso. Esa noche no pude dormir, reviviendo la conversación en mi cabeza. El insulto, el derecho, la suposición de que yo existía para resolver sus problemas, todo me quemaba más caliente que la salsa en mi piel. Algo había cambiado. La ira que sentía ya no era una llama salvaje que me consumía. Era un calor enfocado y controlado, una incandescencia constante. Pensé en cada deuda que había pagado, en cada cosa que había firmado para mantenerla a flote, en cada momento en que me había tragado mi orgullo para preservar una pieza frágil. Pensé en los documentos en mi archivador que podían contar la historia que mi familia se negaba a escuchar. Los extractos bancarios, los recibos de transferencia, un contrato legalmente vinculante que me convertía en la propietaria mayoritaria del café. Un negocio que ella había llevado a la quiebra más de una vez. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo cansada que estaba de guardar esa historia solo para mí. El Día de Acción de Gracias siempre había sido su escenario, un lugar donde Isabel podía mostrar su encanto y yo podía ser su telón de fondo silencioso. Este año iba a ser diferente. Si ella quería actuar para una audiencia, yo le daría una. Decidí no enfrentarme a ella por teléfono, en privado, donde pudiera distorsionar mis palabras o colgar cuando se sintiera acorralada. Esperaría hasta que estuviéramos todos en la misma habitación, en un lugar donde no hubiera escapatoria y no hubiera forma de que nadie fingiera que no lo había escuchado. Si intentaba humillarme, respondería con hechos tan sólidos que su poder no podría ser ridiculizado. No levantaría la voz ni lanzaría insultos. Solo diría la verdad, toda la verdad, y tendría los documentos para probarlo. Por primera vez en años, al pensar en sentarme en esa mesa, no sentí pavor, sino una especie de anticipación. Sabía que sin importar lo que pasara después, no me iría sintiéndome pequeña. No me iría sintiéndome impotente. Y no importaba cómo reaccionaran, finalmente me liberaría del peso que habían puesto sobre mis hombros. La noche después de la llamada de Isabel, saqué el viejo archivador de metal de la esquina de mi habitación. Estaba abollado por años de ser transportado entre apartamentos, pero aún estaba cerrado con llave con la misma pequeña llave de latón que guardaba en mi llavero. Giré la cerradura y abrí el cajón superior, y allí estaban, los años de mi vida reducidos a carpetas y papeles. Cada carpeta amarilla contenía evidencia de un sacrificio que había hecho por el beneficio de otra persona, una deuda que había asumido o una responsabilidad que había tomado. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y comencé a clasificar. La primera pila eran los recibos de transferencia bancaria, línea por línea enviada a mi nombre y recibida a nombre de Isabel. Las cantidades variaban, a veces unos cientos, a veces unos miles, pero contaban la misma historia. Ella pedía, yo daba y el ciclo se repetía. La siguiente pila eran las facturas que no eran mías, pero que estaban a mi nombre, las facturas de gas, electricidad y agua del café cuando su cuenta estaba sobregirada. Recordé cada llamada telefónica frenética de ella, diciéndome que las luces serían cortadas o que los hornos serían inutilizables sin mí. Los había pagado todos, a menudo sin siquiera decirle que el pago se había realizado. Luego estaban los contratos. Uno en particular se destacó, impreso en papel blanco limpio, con el nombre del café en negrita en la parte superior. Era de 5 años atrás, el año en que Isabel me rogó que asegurara un préstamo que ningún banco aprobaría. Había aceptado con una condición. Si iba a arriesgar mi crédito y mi dinero, obtendría una participación mayoritaria en el negocio.
Ella lo había firmado sin dudar, probablemente pensando que nunca lo haría cumplir. Pasé mis dedos sobre la línea que decía 60% de propiedad para Sofía Carson. Estaba notariado, sellado y vinculante. Nunca lo había usado en su contra, ni una sola vez le había recordado que no era la única propietaria del café. Me había callado porque pensé que protegerla era proteger a la familia. Ahora veía lo que era. Una ventaja que había ignorado mientras ella me trataba como una sirvienta. Seguí clasificando, una carta de mi banco confirmando que había pagado por completo el préstamo comercial en 2018. Un plan de pago que había establecido en mi propia cuenta para la matrícula preescolar de su hija. Incluso los recibos de las entregas de comestibles que le enviaba a su casa cuando ella afirmaba estar demasiado ocupada. Cuando terminé, el suelo a mi alrededor estaba lleno de ordenadas pilas de evidencia. Evidencia de que había sido la columna vertebral de su estabilidad durante años. Evidencia de que la historia que ella había contado de sí misma, que se había hecho a sí misma, que había construido su éxito sola, era una mentira. Mientras miraba el rastro de documentos, algo se endureció dentro de mí. Me di cuenta de que al guardarlos todos, había permitido que ella me humillara con impunidad. Ella sabía que yo no hablaría, que valoraba la paz más que el orgullo. Pero la paz ya no estaba sobre la mesa. Abrí mi computadora portátil y creé una carpeta digital. Escaneé cada documento, etiquetándolo por fecha y tipo, para poder enviar pruebas instantáneamente si alguien intentaba negar lo que había dicho. Incluso hice una copia de seguridad de todo en un disco duro externo. Ya no se trataba de ganar una discusión. Se trataba de recuperar mi lugar en la historia. Si Isabel quería presentarme como inútil, yo volvería a pintar el cuadro con los colores audaces de la verdad. En mi mente, ensayé cómo se desarrollaría. Primero la dejaría hablar, que intentara avergonzarme, y luego presentaría los hechos uno por uno, con calma y firmeza. No gritaría, no lloraría. Hablaría como si estuviera presentando un informe financiero en una reunión de la Junta, porque en verdad era un informe de años de deudas impagadas y trabajo no reconocido. Cuando puse el último documento en mi bolso, me sentí más ligera. No porque la carga hubiera desaparecido. Todavía estaba allí, pero por primera vez estaba lista para ponerla frente a todos y obligarlos a verla. No podían fingir que no habían escuchado la verdad. Y una vez que estuviera ahí fuera, nunca más tendría que cargarla sola. El día de Acción de Gracias llegó con el frío cortante de finales de noviembre y el peso de todo lo que había preparado. Me vestí de forma sencilla, con un suéter oscuro y pantalones, mi cabello recogido, mi bolso pesado con los documentos que había estado reuniendo durante noches. El camino hacia la casa de mis padres estaba en silencio, la clase de silencio que se mantiene en un aliento. A propósito, llegué 10 minutos tarde. La entrada estaba llena y me estacioné en la calle, mis manos se detuvieron un momento en el volante. Me recordé mi plan, mantente tranquila, sé factual, deja que ella haga el primer movimiento. Cuando entré, la casa olía a romero, canela y pavo asado. La mesa de la cena era larga y estaba llena de familiares. Isabel ya dominaba la sala en un extremo. Su risa se elevaba por encima del ruido de los cubiertos y el murmullo de la charla trivial. Llevaba una blusa de color marfil, aretes de oro de aspecto caro y una sonrisa que era casi un desafío. Mi madre me saludó brevemente, me dijo que me sentara al lado de mi hermana. Me senté. La conversación fue fácil al principio. Historias sobre vecinos, chistes ligeros sobre quién había hecho el mejor pastel. Comí lentamente, prestando atención a los ritmos de la mesa y esperando. Y entonces sucedió. Isabel se estiró hacia la salsera. Era una pieza de porcelana grande y pesada, llena hasta el borde. Sus ojos se desviaron hacia mí y en ese instante, lo supe. La salsera se inclinó hacia adelante, derramando un espeso chorro humeante directamente sobre mi mejilla y sobre mi blusa. El sop llegó al instante, la sensación de ardor fue intensa, el olor llenó mis fosas nasales. Un jadeo se extendió por la mesa, seguido de un silencio incómodo. La voz de Isabel fue rápida y azucarada. «¡Ay, Dios mío, qué torpe soy!», dijo, secándose el mantel, no a mí. Mi madre se levantó a medias, pero luego se volvió a sentar. La expresión de mi padre fue una de leve molestia por la interrupción, en lugar de preocupación. Un primo reprimió una risa. El silencio se hizo espeso. Me sequé la cara con una servilleta, sintiendo el ardor de la quemadura, pero no dejé que mis manos temblaran. Tomé un sorbo de agua lentamente, luego puse mi vaso sobre la mesa con decisión.
La conversación se reanudó como si nada hubiera pasado e Isabel se reclinó con la misma sonrisa de lado. Esa fue mi señal. Dejé mi tenedor, crucé las manos en mi regazo y me volví hacia ella. ¿Qué se siente cuando la inútil deja de pagar tus facturas?, pregunté. La risa y la conversación se detuvieron al instante. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Isabel parpadeó, su boca ligeramente abierta. ¿De qué estás hablando?, preguntó con una risa nerviosa. Me estiré para alcanzar mi bolso y saqué la carpeta, colocándola sobre la mesa como un jugador que reparte una mano ganadora. Estoy hablando de las facturas que cubrí cuando el café estaba sobregirado. De la matrícula preescolar de tu hija. Del préstamo comercial que ningún banco tocaría. De los $40.000 que transferí en 2018 para evitar que el café quebrara. ¿Quieres que continúe? Los murmullos se extendieron por la mesa. Mi padre frunció el ceño. Este no es el momento, comenzó, pero lo interrumpí sin levantar la voz. Este es exactamente el momento, porque este es el lugar donde a todos les gusta fingir que somos una familia feliz y estoy cansada de interpretar ese papel. Abrí la carpeta y comencé a deslizar los documentos por la mesa hacia Isabel. Cada uno estaba etiquetado, fechado y era innegable, transferencias bancarias con su nombre, facturas con mi nombre, el contrato notariado que mostraba mi 60% de propiedad del café. El rostro de Isabel se puso pálido. «¿No tienes el 60%?» dijo, con la voz subiendo. «Sí, lo tengo», le respondí con calma. «¿Lo firmaste?» «Fue notariado». «No leíste los documentos y eso es tu culpa». La mano de mi madre tembló sobre su copa de vino. «No lo sabíamos», susurró. La miré, mi voz firme. «No querían saber». La compostura de Isabel se rompió. «Esto es patético», espetó. «Estás arruinando el día de Acción de Gracias solo para llamar la atención. ¿Qué quieres? Un aplauso». Me levanté lentamente, mi silla raspando el piso de madera. «No», dije, «estoy soltando el peso que he cargado por años. He cancelado la transferencia mensual. He notificado al banco de mi intención de vender mi 60% si no puedes comprarme. Tendrás que operar sin mí y tendrás que hacerlo sin mentir sobre cómo llegaste aquí». La habitación estaba completamente en silencio. El rostro de mi padre estaba rojo. «Estás destrozando a esta familia», dijo. Sostuve su mirada. «No, yo la mantuve unida. Simplemente no te diste cuenta porque nunca me miraste a menos que necesitaras algo». Recogí mi bolso, la carpeta aún en mi mano. «Disfruten de su comida», dije y caminé hacia la puerta. Detrás de mí escuché el raspado de las sillas, los murmullos bajos, pero nadie me detuvo. Por primera vez en 32 años, me iba antes de que me pidieran que arreglara algo, y se sintió como oxígeno. Cuando salí al aire fresco de la noche, mi mejilla aún palpitaba por la quemadura, pero sentí algo más. No era exactamente triunfo, sino libertad. Podrían torcer la historia como quisieran. Podrían llamarme egoísta, desagradecida, fría. Pero la verdad estaba en blanco y negro sobre la mesa y no podían fingir que nunca la habían visto. Conduje lentamente. Las calles oscuras estaban vacías, el silencio en el coche era profundo y constante. Por primera vez, no estaba repitiendo lo que debería haber dicho. Lo había dicho todo y había sido suficiente. La mañana después de Acción de Gracias, antes de que siquiera hubiera hecho café, mi teléfono comenzó a sonar. Había 6 llamadas perdidas de mi madre, 3 de mi padre y un solo mensaje de texto de Isabel en mayúsculas que decía: «Te vas a arrepentir de esto». Las ignoré a todas, sentada en el silencio de mi apartamento mientras el débil sol de invierno se filtraba por las persianas. Podía sentir el ardor de la quemadura en mi mejilla cada vez que movía la cara, un recordatorio físico de la noche anterior. Al mediodía, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi madre en su largo abrigo de lana, sosteniendo su bolso con fuerza como si la estuviera manteniendo unida. Abrí la puerta y ella entró sin preguntar. No se quitó el abrigo. Nos sentamos en extremos opuestos de mi sofá, como si fuéramos extraños. Comenzó lentamente, su voz suave. «No tenías que hacer eso en la cena». No aparté los ojos de ella. «No lo hice». Ella se removió incómoda en su asiento. Era una fiesta familiar. Casi me río, pero no lo hice. También lo eran los cumpleaños de Isabel, que yo pagaba la mitad de la fiesta. También lo eran las Navidades en las que yo compraba los regalos y ustedes ponían sus nombres en las etiquetas.
También lo eran las innumerables cenas dominicales en las que yo cubría las facturas del supermercado y todos ustedes actuaban como si eso fuera normal. Ella miró al suelo. Sus manos se retorcían en su regazo. Ella está luchando. Lo sabes, ¿verdad? Asentí lentamente con la cabeza. Ella siempre está luchando y yo siempre lo he arreglado. Pero ya no lo hago. Sus ojos se alzaron, suplicantes. Así que la estás castigando. No, dije, mi voz firme. Me estoy deteniendo. Eso es diferente. Extendió la mano, pero la retiré. No quiero que esto nos separe, susurró. Me incliné, mi voz silenciosa pero aguda. Ya nos separó, hace años. Simplemente no te diste cuenta porque le diste a Isabel todo lo que quería. Su boca se apretó. Deberías hablar con tu hermana. Negué con la cabeza. Me derramó salsa caliente en la cara frente a todos y lo llamó un accidente. Me ha humillado toda mi vida y todos ustedes lo permitieron. No hay nada de qué hablar. Mi madre se levantó, agarrando su bolso con más fuerza. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente te vas? Me puse de pie también, sosteniendo su mirada. No, me quedo exactamente donde estoy. Solo estoy cansada de perseguir a una familia que nunca me vio a menos que me necesitaran para algo. Me miró fijamente durante un largo momento, algo brillando en su expresión. Tal vez arrepentimiento, o tal vez solo la frustración de que su método habitual de persuasión no estaba funcionando. Se giró hacia la puerta. «Te extrañamos», dijo en voz baja. Le abrí la puerta. «¿Extrañas lo que yo di?» Dudó por un segundo, luego salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic más fuerte de lo que debería. Me quedé allí por un momento, apoyada en ella, absorbiendo el silencio. Más tarde ese día, mi padre llamó. Cuando no contesté, dejó un mensaje de voz diciendo que había avergonzado a la familia y que necesitaba arreglar las cosas antes de que empeoraran. La solución, estaba claro, era volver a poner el dinero en las manos de Isabel y fingir que nada había pasado. Borré el mensaje sin guardarlo. Esa noche, sentada con un libro y una taza de té, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era un mensaje de texto de Isabel. No se molestó con formalidades. Me acusó de arruinar su negocio, de estar celosa, de tratar de hacerla quedar mal. Miré las palabras y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni culpa, solo el conocimiento sólido de que finalmente había trazado una línea que ella no podía cruzar. Escribí una respuesta corta. Toda comunicación futura será a través de mi abogado. Luego bloqueé su número. El silencio que siguió no fue solo la ausencia de ruido. Fue la ausencia de expectativa. La ausencia de ese tirón constante para arreglar, para apaciguar, para sacrificar. Por primera vez en años, tomé un respiro que no se sentía como si perteneciera a otra persona. Esa noche, dormí sin soñar. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, la primera cosa que hice no fue revisar mi teléfono. Hice café, regué mis plantas y observé la escarcha en el techo, pensando en lo que quería para mí, no en lo que mi familia quería de mí. La escalada de la situación por parte de Isabel tardó menos de una semana. En mi buzón llegó un sobre blanco con mi nombre en letras grandes y la dirección de un bufete de abogados que solo reconocía de los anuncios de las paradas de autobús. Dentro había una carta que me acusaba de adquirir fraudulentamente la propiedad del café, alegando que había obligado a Isabel a firmar el contrato que me daba el 60% de propiedad. Según su abogado, ella estaba bajo coacción emocional en ese momento y no entendía los términos, por lo que el contrato debería ser invalidado. Leí la carta en mi mesa de la cocina 2, luego 3 veces, tomando nota de las palabras cuidadosamente elegidas para pintarme como la villana. No sentí pánico. En cambio, sentí la calma que viene cuando tienes una mano tan fuerte que el otro jugador no tiene ninguna oportunidad. Pasé la carta a mi abogada, Erika, una mujer aguda e imperturbable que había conocido a través de un cliente en el trabajo. Me llamó en una hora. «Esto no va a funcionar», dijo, su voz firme. «Tiene su firma, los documentos notariados, las comunicaciones por correo electrónico en las que se discutió el acuerdo y la prueba de las transferencias financieras que hiciste para asegurar el café, pero resolverlo de todos modos tomará tiempo y dinero». Le dije que lo entendía y que estaba preparada. No se trataba solo de ganar un caso. Se trataba de levantarme en un lugar donde me habían dicho que me sentara toda mi vida. 2 meses después, me encontré sentada al otro lado de Isabel en una pequeña sala de tribunal en el centro de Seattle. Llevaba una chaqueta que le quedaba bien,
el cabello perfectamente peinado y una expresión que era una mezcla de rabia y falsa compostura. Yo no llevaba maquillaje y un simple vestido azul marino, mi carpeta llena de documentos a mi lado como un escudo. Su abogado comenzó con una perorata sobre la traición familiar y la coacción. La pintó como una soñadora que había sido manipulada por su hermana más práctica, una víctima de mi supuesto control. Erika respondió con precisión, presentando cada pieza de evidencia como un ladrillo en una pared que no podía ser escalada. Le dio al juez el contrato notariado, los extractos bancarios, los recibos y los correos electrónicos en los que Isabel le agradecía por mi inversión. Mientras examinaba cada documento, vi cómo el color se drenaba del rostro de Isabel. El juez le preguntó directamente si había firmado el contrato. Ella admitió que sí. Le preguntó si lo había leído. Intentó desviar el tema, diciendo que confiaba en mí, pero el juez la interrumpió, recordándole que la confianza no exime de la responsabilidad legal. La decisión llegó rápidamente. El acuerdo de 2018 es válido, dijo el juez. No hay base legal para anularlo. La propiedad se mantiene en 60% a nombre de la señora Sofía Carson. La boca de Isabel se quedó abierta. Recogí mis cosas, le di un leve asentimiento al juez y salí sin mirarla. Afuera del juzgado, el aire estaba fresco, el cielo de un pálido azul invernal. Me detuve por un momento en los escalones, sintiendo como el peso de los años se levantaba ligeramente de mis hombros. No era la libertad total, pero era una victoria, y era mía. Erika se unió a mí, sonriendo. Te enviaré los documentos finales para que los firmes. Puede apelar, pero no cambiará nada. Le agradecí, no solo por la victoria, sino por creer en mí sin que yo tuviera que justificar mis elecciones. Esa noche fui a casa, encendí una vela y me serví una copa de vino. No revisé mi teléfono en busca de mensajes de mi madre, mi padre o cualquier otra persona. Sabía que llamarían, probablemente para decirme que había humillado aún más a Isabel, pero ya no me importaba la versión de su historia. Ahora tenía mi propia historia, y estaba escrita con tinta y ley, no en la arena movediza de la lealtad familiar que siempre me había enterrado. Después del fallo judicial, tomé la decisión de vender mi 60% del café. No tenía ninguna intención de seguir atada a un negocio que Isabel había llevado a la quiebra más de una vez. Erika me ayudó a redactar un aviso formal dándole a Isabel 30 días para comprarme al valor justo del mercado. Como era de esperar, ella respondió con furia, diciendo que estaba tratando de robarle el trabajo de su vida. Pero la verdad era que nunca lo había poseído realmente. Cuando los 30 días pasaron sin una oferta válida, puse mi participación en la lista con un pequeño grupo de inversión que se especializaba en negocios locales. Estaban más que felices de adquirir una participación mayoritaria en un café con una ubicación privilegiada y potencial, especialmente a un precio que reflejaba sus luchas actuales, pero también su valor sin explotar. La venta se cerró rápidamente y por primera vez en años, tuve una suma significativa de dinero en mi cuenta bancaria que no estaba reservada para la emergencia de otra persona. Usé parte del dinero para un viaje a la costa de Oregón que merecía desde hacía mucho tiempo, alquilando una pequeña cabaña donde el único sonido era el de las olas y el viento. Caminaba por la playa por las mañanas con un termo de café, leía libros en el porche por las tardes y veía la puesta de sol sobre el agua por las noches. El silencio no era el silencio pesado de mi hogar de la infancia. Era algo vivo y que respiraba, que me llenaba en lugar de vaciarme. Cuando regresé, acepté una oferta para un puesto como directora de estrategia financiera en una organización sin fines de lucro enfocada en empoderar a mujeres empresarias. La organización se centraba en muchas mujeres que intentaban escapar de situaciones en las que el control financiero se usaba como una forma de abuso. Me vi a mí misma en sus historias, y sentí un sentido de propósito que nunca había experimentado al limpiar los líos de Isabel. Mis días estaban llenos, pero no eran agotadores. Mi trabajo tenía un significado que no requería que sacrificara mi propia estabilidad. También comencé a recuperar partes de mí misma que había descuidado durante mucho tiempo. Me inscribí en una clase de pintura en un estudio local, algo que no había hecho desde la escuela secundaria. Pasaba los sábados por la mañana en el mercado de agricultores en lugar de hacer recados para otras personas. Me reconecté con amigos de los que me había alejado porque estaba demasiado ocupada siendo la reparadora de la familia. Y lentamente, comencé a ver que el éxito no se trataba solo del dinero que ganaba o del título en mi tarjeta de presentación. Se trataba de construir una vida que fuera enteramente mía, una vida donde cada elección fuera mía y donde la crisis de nadie dictara mi próximo movimiento. Una noche,
Sentada en mi balcón con una copa de vino y las luces de la ciudad extendiéndose frente a mí, pensé en todos los años que había regalado. No me arrepentía de la ayuda que había sido dada con amor. Pero sí me arrepentía de los momentos en que había ayudado por miedo. El miedo a perder la poca conexión que tenía con mi familia. El miedo a ser completamente excluida. Ese miedo ahora se había ido, reemplazado por una certeza constante. Había sobrevivido a su control, su desprecio, su crueldad y había salido del otro lado, no solo intacta, sino más fuerte. Sabía que habría momentos en que los viejos hábitos intentarían atraerme, la tentación de volver al papel de salvadora me susurraría al oído. Pero también sabía que ahora podía decir no. Y esa, más que cualquier fallo judicial o ganancia financiera, era la verdadera libertad por la que había luchado. Los meses pasaron y el invierno se convirtió en una primavera suave y vacilante. El café se había estabilizado bajo la nueva propiedad, pero de vez en cuando escuchaba de conocidos que Isabel culpaba a la economía, a sus empleados, incluso al clima, por sus problemas, en lugar de reconocer que había perdido la base que mantenía su negocio a flote. No le respondí nada. Ya no necesitaba defenderme o corregir la historia que ella había inventado. Mi enfoque estaba en la vida que estaba construyendo. Mi trabajo sin fines de lucro profundizó mi comprensión de lo que significaba tener poder sobre tus propias elecciones. Fui mentora de mujeres que se encontraban en relaciones o estructuras familiares donde su trabajo era invisible y sus recursos se daban por sentados. Algunas lloraron en mi oficina cuando se dieron cuenta de que no tenían que justificar sus límites. Otras se fueron de nuestras reuniones con un nuevo plan y una nueva chispa en sus ojos. Reconocí esa mirada. La había visto en el espejo después del Día de Acción de Gracias. Los fines de semana, pintaba en una pequeña habitación de repuesto que había convertido en un estudio. Las paredes se llenaron de lienzos con colores audaces y líneas amplias. Nada era restringido, nada era gentil por el bien de la conformidad. Colgué un lienzo sobre mi sofá, un motín de rojos y oros, como un recordatorio de cuánto se puede crecer cuando dejas de derramarte en el vaso vacío de otra persona. Una tarde, me llegó una carta al buzón. De mi madre, escrita con su caligrafía circular. Escribió que deseaba que las cosas fueran diferentes, que deseaba haberme visto antes, que Isabel estaba luchando y que no debería cerrar la puerta por completo. La leí 2 veces, la doblé cuidadosamente y la puse en un cajón. No para volver a visitarla, sino para recordarme que el cierre no siempre viene con una disculpa. A veces, viene cuando dejas de reabrir las heridas porque alguien más lo quiere. No escribí una respuesta. No había nada más que decir. La familia que tanto me había esforzado por mantener unidas solo existía en mi mente. Era una ilusión que había alimentado con mi tiempo, mi dinero y mi silencio. Esa ilusión ahora se había ido, y en su lugar había algo más sólido, algo que era mío. A finales del verano, me invitaron a hablar en una conferencia de liderazgo local. El tema que me asignaron fue el trabajo invisible y el poder de decir no. De pie en el pequeño escenario, con las luces cálidas en mi rostro, miré las filas de mujeres, algunas jóvenes, algunas con canas, y conté mi historia. No di nombres, pero pinté el cuadro, los años de ser útil pero invisible, el momento en que alguien me llamó inútil, y como en el silencio que siguió, finalmente escuché mi propia voz. Les dije que los límites no son muros para mantener el amor fuera, sino cercas para protegerlo de ser pisoteado. Les dije que decir no te hace egoísta, te hace soberana. El aplauso comenzó suavemente, luego se intensificó hasta que llenó la habitación. No me encogí. Dejé que me envolviera, no como validación, sino como una confirmación de que había salido de las sombras para siempre. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, encendí una vela y me serví una copa de vino. La ciudad zumbaba fuera de mi ventana, un recordatorio constante de que la vida continúa ya sea que te aferres al pasado o no. Pensé en todos los futuros días de acción de gracias y cómo estarían libres de sonrisas fingidas y resentimientos susurrados. Me imaginé pasándolos con amigos que se sentían como familia, personas que me veían por lo que era, no por lo que podía dar. Mientras la llama parpadeaba, me di cuenta de que el éxito para mí ya no se trataba de demostrar que Isabel o mis padres estaban equivocados. Se trataba de vivir una vida donde sus opiniones no me definieran. Me recliné en mi silla, el calor del vino extendiéndose por mí, y dejé que la tranquilidad se asentara. Este no era el silencio de ser ignorada o pasada por alto. Este era el silencio de la paz, del espacio para respirar, de finalmente pertenecerme a mí misma. A veces,
Lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es dejar de permitirles que te hagan daño. Y yo finalmente lo había logrado.